Hola chicos, bienvenidos nuevamente al curso de biología. El día de hoy vamos a continuar el tema de bioquímica, pero nos vamos a centrar en los glúcidos y los lípidos. Y para tener idea de en qué parte de toda la bioquímica están los glúcidos y los lípidos, vas a recordar que la bioquímica se encarga de estudiar la composición y las reacciones químicas que ocurren en el cuerpo, ¿cierto? Eso habíamos dicho la semana pasada. También habíamos hablado que se centraba en el estudio de dos componentes, bioelementos y biomoléculas. Cuando hablamos de bioelementos nos referíamos a los primarios, secundarios y los oligoelementos. Y en cuanto a las biomoléculas, que son la unión de estos bioelementos, se agrupaban en dos, biomoléculas inorgánicas y las orgánicas. Cuando hablamos de bioelementos primarios, el popular CHOMS, que ya lo conoces, bioelementos secundarios, sodio, calcio, potasio, cloro, yodo, hierro, magnesio. Y los oligoelementos. Estos se juntaban y me formaban biomoléculas inorgánicas como el agua, que ya vimos la semana pasada, sus propiedades, los gases, las sales minerales. El día de hoy vamos a hablar ya de las biomoléculas orgánicas. ¿De cuáles mismas? Vamos a hablar de los hidratos de carbono, o llamados también glúcidos, y de los lípidos. Ahí está. Biomoléculas orgánicas, agua, sales minerales, ácidos, bases, gases y iones. Mientras que las biomoléculas orgánicas teníamos a los glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Y te he señalado los glúcidos y los lípidos de otro color porque es lo que vamos a hablar el día de hoy. Los glúcidos. Los glúcidos son macromoléculas, recuerda que están dentro del grupo de biomoléculas orgánicas, pero como son cadenas grandes, le vamos a llamar macromoléculas orgánicas, que están constituidas por la unión de bioelementos, ¿cierto? ¿Pero qué bioelementos? Solamente tres: carbono, hidrógeno y oxígeno, el popular CHO. Así no te lo vas a olvidar. Glúcidos, CHO, carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Cuáles son las características? Primero, que a los glúcidos también se les va a llamar carbohidratos, hidratos de carbono, o comúnmente llamados azúcares. Son fuente de energía. 1 gramo de estos carbohidratos equivale a 4 kilocalorías, ¿sí? Y estos carbohidratos se van a unir entre sí mediante un enlace llamado glucosídico. Recuerda, son glúcidos y el enlace es glucosídico, para que lo relaciones y no te olvides. Clasificación. Los glúcidos se clasifican en 3 grupos grandes: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Cada uno de estos grupos tiene sus representantes principales. Los monosacáridos tenemos a las triosas, tetrosas, pentosas y hexosas. Cuando hablamos de los disacáridos, que es la unión de estos monosacáridos, cuando dos monosacáridos se unen, ¿sí?, me van a formar, ¿qué cosa? Lactosa, sacarosa y maltosa. Y los polisacáridos, que son la unión de varios monosacáridos, ¿sí? Tenemos glucógeno, almidón, celulosa y quitina. Los monosacáridos, o llamados también azúcares simples, ¿sí?, los vamos a clasificar según el número de carbonos que presentan en la cadena. Por eso es que van a hablarse de triosas cuando hay 3 carbonos, tetrosas cuando hay 4 carbonos, pentosas cuando hay 5 y hexosas cuando hay 6. Pero de estos 4 grupos solamente nos vamos a centrar en los 2 últimos, que son los más conocidos. Vamos a hablar de las pentosas y de las hexosas. Las pentosas más conocidas son 2, las ribosas y las desoxirribosas. Mientras que las hexosas tenemos a las 3 más conocidas, que es la glucosa, fructuosa y la galactosa. La glucosa es el azúcar más común, ¿ya? Es la más común y la más abundante. Mientras que la fructuosa es la más dulce porque es el azúcar de las frutas. Y la galactosa, que es un azúcar propia de la leche, ¿ya? Cuando estas hexosas
estas hexosas, estas de aquí, se agrupan de 2 en 2, me van a formar los disacáridos. ¿Cuáles son estos disacáridos? Son la lactosa, la sacarosa y la maltosa. ¿Y cómo se van a formar estos? Los tres se forman con la unión de una glucosa, mira la imagen, una glucosa con, si se une con la galactosa, me forma lactosa. Si se une con la fructuosa, me forma la sacarosa. Y si se une una glucosa con otra glucosa, me forma una maltosa. La lactosa también es el azúcar de la leche, ¿sí? La sacarosa es el azúcar de la caña de azúcar, ¿ya? Y la maltosa es el azúcar de la malta, ¿sí? La maltosa es el azúcar de la malta. Luego tenemos los polisacáridos, que ya es la unión de más de 10 monosacáridos o sacáridos, ¿sí? Pero yo no necesito ahí que te aprendas cuáles son los 10 que me forman, simplemente cuáles son los polisacáridos. Y estos polisacáridos más conocidos son los 4 que vemos en la pantalla. 1, 2, 3, 4. De esos 4, 2 me ayudan cumpliendo una función energética y los otros 2 me ayudan cumpliendo una función estructural. Los que me dan energía son el glucógeno y el almidón. Ambos almacenan energía, solamente que el glucógeno es almacenado en el hígado de los animales y el almidón en las plantas. Los que me dan una función estructural vendría a ser la celulosa, que se encuentra en la pared celular de las plantas, y la quitina en la pared celular de los hongos y también el exoesqueleto de los artrópodos. Por eso es que cuando tú has visto esas cucarachas grandes y las pisas, no suena crack, crack. Ese sonido es la función estructural que cumple la quitina en estos insectos. Eso básicamente es quitina lo que está sonando, ¿ya? Ahí está, estructura de la pared celular, son cadenas grandes. Estamos hablando de la celulosa, que son cadenas grandes de monosacáridos. La quitina, que se encuentra en el exoesqueleto de los insectos, también son cadenas grandes. Y en la pared celular de los hongos. El glucógeno, que me cumple una función de reserva en el hígado en animales, ¿sí? Y el almidón, que se va a encontrar la sustancia de reserva, pero en plantas. No te olvides que los glúcidos se clasifican en monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. Monosacáridos, triosas, tetrosas, pentosas y hexosas. Pero nosotros solamente nos hemos centrado en estos dos últimos. ¿Cuáles eran las pentosas? Ribosa y desoxirribosa. ¿Cuáles eran las hexosas? La galactosa, la glucosa y la fructuosa. Disacáridos teníamos lactosa, sacarosa, maltosa. La lactosa, que es la glucosa más una galactosa, la sacarosa, que es una glucosa más una fructuosa, y la maltosa, que es la unión de dos glucosas. Y los polisacáridos, glucógeno y almidón, cumpliendo una función energética, y la celulosa con la quitina, cumpliendo una función estructural. ¿Qué son los lípidos ahora? Son macromoléculas orgánicas constituidas básicamente también por 3 bioelementos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Igual que los glúcidos, mis, sí, igual que los glúcidos, el popular CHO. ¿Cuáles son las características? A estos lípidos también se les llama o se les conoce como grasas. También son fuente de energía. 1 gramo equivale a 9.1 kilocalorías, mucho más que los glúcidos. También se unen a través de un enlace, pero el enlace se llama éster. Y los componentes son alcohol y ácidos grasos. Cumplen una función electroaislante. ¿Por qué electroaislante? Porque me ayuda a evitar que el impulso eléctrico salga de la neurona. Recuerda que es un impulso que salta, es saltatorio, ¿sí? Va de neurona a neurona, pero lo va a hacer gracias a estos lípidos, va a ayudar que se mantenga el impulso saltatorio de neurona a neurona y no a otra estructura del cuerpo. Termoaislante, porque las grasas en el caso de los animales se ubican en grandes capas gruesas debajo de su piel, como en el caso de los osos polares. Y eso les ayuda a mantener su temperatura. Recuerda que su sangre es caliente.
y gracias a la grasa evita que esa temperatura corporal se disminuya. ¿Por qué? Por el calor de su sangre no se pierde, no sale al exterior por las capas gruesas de grasa que tiene. Y energética, porque las grasas son fuente de energía. Recuerda que es energía almacenada en el cuerpo también. Estructural, porque forma parte de la membrana celular, una membrana una membrana que es fosfolipídica, ¿ya? Pero son dos capas de lípidos. Acá tienes una capa y otra capa. Por eso se les llama capa bilipídica, de dos cadenas de lípidos. Y hormonal, porque también los lípidos forman parte de hormonas como la progesterona y la testosterona. Ambas hormonas me dan caracteres secundarios en el cuerpo, como así en los varones, que le crezca bigote, barba, que la espalda se ensanche, la voz se ponga más grave, en la mujer que la voz se vuelva más aguda, que el ensanchamiento de las caderas, el crecimiento de mamas. ¿Sí? Son caracteres secundarios, femeninos y masculinos. La clasificación, tenemos lípidos simples, que son los triglicéridos, que es la grasa neutra más abundante, es la grasa que se coloca debajo de la piel de todos los animales. Y los séridos, que son las ceras, básicamente la cera de abeja, y la cutina, que por ejemplo es una capa que se encuentra sobre algunas frutas. Como la manzana, tú la frotas y brilla. ¿Por qué? Porque tiene una capa de cutina, que es lípido. ¿Sí? Luego tenemos los lípidos complejos, que pueden ser fosfolípidos o glucolípidos. Los fosfolípidos, que se encuentran en las membranas celulares, como la cefalina y la lecitina, y los glucolípidos, que se encuentran en las membranas, pero del sistema nervioso central, ¿ya? Cerebrócido y gangliósido. O sea, es una unión de un lípido con un glúcido. Y los lípidos derivados pueden ser esteroides, carotenoides. Los esteroides, ¿sí? Como el colesterol, vitamina D, ácidos biliares y algunas hormonas sexuales, ¿ya? Mientras que los carotenoides son los que nos van a dar pigmento a los vegetales, le va a dar el color a los vegetales. El betacaroteno, por ejemplo, que brinda el color anaranjado a la zanahoria, la xantófila, el color amarillo a los limones, el licopeno, el color rojo a los tomates. ¿A qué más misa el rocoto? ¿Ya? Esos son los carotenoides, que son un tipo de lípidos. No nos olvidemos que los lípidos derivados pueden ser esteroides o carotenoides. Y los carotenoides principalmente son pigmentos vegetales. Bueno chicos, eso es todo. Espero que hayan entendido la clase, que haya sido de su agrado, que hayan aprendido un poquito más acerca de biomoléculas orgánicas. Como en el caso de hoy hemos hablado de los glúcidos y de los lípidos. Cuídense mucho, ya nos vemos la próxima semana.